Buenos días, nosotros somos el grupo número 5 de Derecho Romano y venimos a presentar el periodo clásico. Nuestro grupo está conformado por Vanessa Barriga, Rosa Díaz, Natalia Salazar, Rosa Pinto, Alejandra Valdés, Juliana Sirtori, Camilo Schneider y Luisa María Soto Hoyos. El periodo clásico va desde el 27 a.C. hasta el 284 después de Cristo. Cambia la forma de gobierno, pasa de ser una república universal romana a el principado. Las fases son la fase augustea, la fase adrianea y la fase de crisis. La primera fase comienza en el 27 hasta el 117 después de Cristo. Empieza con Octaviano, quien muere y no deja herencia, pero se adopta a Tiberio. Cuando muere Tiberio inicia la dinastía de Julio Claudio. La dinastía está integrada por Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. Roma no soporta la dinastía y entre los militares se inicia la primera anarquía. Dura 2 años y 3 militares son los que gobiernan, pero no tienen mucha relevancia. Cuando termina la anarquía, los militares entran al gobierno e inician la dinastía de los Flavios. 3 gobernantes que eran Vespasiano, Tito y Domiciano. Domiciano fue un muy mal gobernante, era un déspota y se termina esta dinastía y comienza la de los Antoninos. Y es muy importante porque así se da inicio a la fase adrianea. Comienza con un periodo de transición en donde se termina la dinastía de los Flavios y así la fase augustea. Y para intentar salvar la república, nombran a Nerva y así comienza la dinastía de los Antoninos. Luego llega Traiano, que se conoce por ser un buen arquitecto y principalmente por el acueducto. Luego llega Adriano, que cambia el rumbo total de Roma y la estructura estatal. Antonino Pío fue un gobernador inmóvil y siempre se quedó en Roma. Marco Aurelio fue un príncipe filósofo con gran influencia de los pensadores de Grecia. Cómodo se le conoce por la película de Gladiador, tuvo un muy mal gobierno y gracias a esto empieza la segunda anarquía militar que solo dura un año. Luego de esto llega la dinastía de los Severos y acá se ve la desromanidad y la desvalorización de la República Romana. Los príncipes no eran romanos y eran indiferentes a los intereses patrios. Comienza con Séptimo Severo, luego llega Marco Aurelio Caracara y es famoso porque en el año 212 emite la Constitución Antoniniana y le concede la ciudadanía a todos los que viven en el Imperio Romano. Y esto es que cada ciudadano romano es aquel que paga impuestos, luego sigue Baciano, que no deja huello, y luego Alessandro Severo, que es el último de la dinastía. La tercera anarquía militar dura 49 años y pasan 22 gobernantes. Entre los hechos más relevantes es que empieza con Maximiliano, que era un hombre rudo y violento. Aunque el Senado le presenta oposición, los elimina a Gordiano I y a Gordiano II. Como otro hecho importante está Valeriano, que da la primera división de hecho del imperio y va a haber un gobernante determinado para cada imperio. Se alía con Galieno, que es su hijo, y administra Occidente y Valeriano Oriente. Aureliano también es muy importante porque da años de orden, son 5 años de restauración, manda construir un muro para la seguridad y tiene políticas de orden. Y por último Diocleciano, que es el primer emperador y con él comienza el periodo posclásico. Periodo clásico, estructura estatal. Alcance material. Periodo clásico, alcance espacial, Roma. Elementos constitutivos del gobierno. Forma de gobierno, el principado. Para la capacidad de derecho privado se continúa a pedir el requisito de la autonomía familiar del ciudadano romano. Se aporta una variación para la capacidad de derecho público y los requisitos necesarios para el goce de la capacidad de funciones del gobierno. La distinción entre ciudadanos de plena capacidad ilimitada permaneció formalmente intacta, pero se sobrepuso una nueva distinción, primero en honestiores o potentiore pertenecientes al ordo patricio, y valía el goce de ciertos privilegios, y para los miembros masculinos el derecho al sufragio y el ius honorarium. Había una subdistinción entre patricios y plebeyos, cuya distinción fue restaurada por los príncipes que procedieron a la creación de nuevas noblezas mediante la concesión del patriciado. Los humiliores pertenecientes al ordo plebeyo y constituían una clase de ciudadanos de menores derechos. Los honestiores se diferenciaban de los humiliores porque tenían el derecho al ius suffragium, y así el gobierno del periodo preclásico era abierto, formalmente democrático y de tipo autoritario, es decir, una democracia limitada por los poderes del príncipe.
Por eso se habla de democracia restringida por los poderes del príncipe, denominada principatus. Los elementos constitutivos del gobierno eran las asambleas populares, el Senado, las magistraturas y promagistraturas y la jurisprudencia. Funciones del gobierno. Se le agrega al príncipe como función del gobierno netamente distinta de las magistraturas, del cual dependía la jerarquía de funcionarios determinados por él mismo, los cuales le sujetaron el ejercicio de la mayoría de las funciones republicanas, y los funcionarios dependientes del príncipe constituyeron la Cancillería principesca, la cual dio origen a la burocracia en Roma, y esta estaba organizada en fiduciarios que eran nombrados por el príncipe para los cargos más altos y para tareas civiles y militares. También empleados que eran las múltiples personas que servían en la Cancillería del Príncipe y eran empleados de concepto y subalternos. Los amigos del príncipe se distinguían en primer grado, segundo grado y así según la voluntad del mismo. Las asambleas fueron las mismas del periodo preclásico, pero se fueron deteriorando por consecuencia de la decadencia progresiva de la República Romana con relación al Imperio Romano. El Senado fue el que menos cambios sufrió, las magistraturas sufrieron el gran golpe de la instauración del Principado, no desaparecieron del todo, pero se fueron reduciendo a título honorífico hasta desaparecer. La candidatura a cargos magistraturales fue limitada cada vez más por los poderes del príncipe y por la creación de la Cancillería principesca. Después de la fase adrianea, el príncipe, a través de sus funcionarios, los cuales eran miembros de la Cancillería principesca, le usurparon cada vez más las funciones de las magistraturas hasta extinguirlas. El protagonista del periodo clásico en la estructura estatal es el príncipe porque la forma de gobierno es el principado. Fue una institución distinta por su singular posición jurídica. Se definió por la iniciativa de Octaviano y entre el año 27 y 23 a.C. se empieza a proyectar la principal forma de gobierno que era el principado, y al príncipe se le concedieron grandes potestades, las cuales fueron el imperio máximo e infinito, que implicó el poder de la alta vigilancia y dirección sobre todo el imperio, es decir, tenía un poder ilimitado. Tenía el poder de convocar el poder romano y presidir al Senado con potestad absoluta. El derecho a hablar de primeras, la denominación de general victorioso y el título de padre de la patria. También, cada 3 de enero se hacían votos solemnes por la salud del príncipe. Cabe destacar que este fue el inicio de la burocracia estatal romana. La estructura estatal romana de la República Universal Romana en el período clásico contiene unos elementos constitutivos del Estado en los cuales encontramos la población, el territorio y el gobierno. Se seguían exigiendo los mismos requisitos para la ciudadanía romana. En el 212 esta fue concedida en bloque a casi todos los residentes del Imperio Romano a través de la Constitución Antoniniana. La población se enriqueció de ciudadanos extraitálicos, por ello creció debido a la política de conquista imperialista del Estado romano. Extensión habitada por los ciudadanos romanos. De Roma se debe hablar en 3 sentidos: ciudad, república, provincias. La ciudad comprendía la verdadera y propia urbes con las tribus urbanas, pero además tenía el condado romano, el cual estaba organizado en tribus rústicas. Octaviano, el primer príncipe, para fines del culto público, dividió la ciudad de Roma en 14 regiones y en 265 vículos. En el siglo I a.C. se mantuvo la estructura general de la República. Permaneció como un estado de gobierno abierto, formalmente democrático. Lo que cambió fue el régimen de la democracia romana, que se volvió de tipo autoritaria. El funcionamiento del gobierno se centralizó en el nuevo instituto del príncipe, por eso se da el principatus. Y se introdujo un nuevo órgano, el príncipe, el primer ciudadano. Fuentes del derecho del período clásico. Se encuentra primero la costumbre. Esta no podía derogar a las otras fuentes y aún es considerada como fuente formal del derecho. En segundo lugar, las leyes. A finales de la República, Augusto intentó revitalizar las funciones legislativas de los cómicos.
Entre los años 18 y 17 a.C. presentó iniciativas de leyes y en la época de Claudio existen leyes relativas a la organización de la prefectura. En tercer lugar está la jurisprudencia. El derecho romano de la época del Principado se denomina clásico debido a la labor de los jurisconsultos, quienes supieron coordinar los antiguos sistemas jurídicos con el ius novum. Edicto de los magistrados. A partir del 130 después de Cristo se estableció que el edicto se publicaría en adelante sin modificación, a no ser que fueran introducidas por el emperador. Desde ahí se paralizó los edictos de los magistrados como fuente formal del derecho. Y por último, los senadoconsultos. Durante la República, el Senado era consultado por los magistrados con respecto a funciones de gobierno, básicamente en materia de derecho público, por lo que carecían de valor preceptivo para los cives. No fue sino hasta en la época de Augusto que los senadoconsultos se convirtieron en fuente formal del derecho. Fase augustea. En esta se presentó el asentamiento de la República Universal Romana y la reorganización del Imperio Romano. La nueva figura constitucional del Prince Romanorum garantizó primero la estabilidad de la situación interna y segundo la sólida tenencia del sistema imperial. En la fase adrianea el Imperium Romanum tuvo no menor relevancia política que la República, con tendencia siempre más acentuada sobre todo con los servos a prevalecer sobre la República. Y la fase en crisis, en esta se dio que la República Romana, aunque permaneciendo nominalmente de pie en varios institutos, fue completamente reemplazada por el Imperium absolutista. Derecho en la fase adrianea y de crisis. Este derecho se llamó ius novum. En la fase adrianea se desarrolló entre los años 117 y 235 después de Cristo. En este derecho, los príncipes asumen la evolución de la actividad jurídica. En esta época se marcó el camino hacia el absolutismo, haciendo una distinción entre democracia restringida a absolutismo, de principado a imperio. En esta época, el derecho abre las puertas a concepciones como el cristianismo. La jurisprudencia perdió autonomía, pero aconsejaba a los príncipes. El ius novum en la fase de crisis se desarrolla desde el 235 después de Cristo hasta el año 284 después de Cristo y es prácticamente la extinción total del ius vetus de la fase augustea. Roma ya no era el centro del imperio. Las características del ius novum eran que los poderes del príncipe eran absolutistas, la disminución de la participación de los órganos constitutivos del gobierno republicano. Los componentes principales son el ius publicum, o sea, lo que agrada al príncipe tiene fuerza de ley. El ius civile, las actividades de los senados consultos, llamados petición del príncipe, y el ius honorario. El derecho ya no era dinámico, sino estático. Con el pasar del tiempo, el ius publicae tuvo divergencias contra los jurisconsultos. Poco a poco los jurisconsultos fueron limitados al máximo y pasaron a ser consejeros del príncipe. El ius novum se aplica mediante el procedimiento de conocimiento extraordinario que supera el procedimiento de conocimiento formulario del ius vetus. Avances del derecho romano en el período clásico. Entre los avances más relevantes del derecho romano en el período clásico se encuentra: conciliaron de manera magistral la teoría y la práctica, dominando con precisión el lenguaje jurídico, el análisis y la deducción. Gracias a las disidencias en los jurisconsultos romanos, se crearon dos escuelas o sectas distintas, los proculeyanos y los sabinianos. Ocurre la legitimación del nuevo procedimiento formulario, desarrollando la ciencia jurídica. Finaliza con la generalización del procedimiento extraordinario y procedimiento cognitorio. Gracias a que es la época del derecho romano más característica, se usa como modelo de aprendizaje para los estudiantes y su formación jurídica. Se da un nuevo régimen político llamado el Principado, caracterizado por la concentración del poder y la autoridad en una sola persona. Las leyes son utilizadas para toda la sociedad,
romana de esa época cronológica y dicha generalización se usa como equivalente para la estabilidad social. Desaparecen las leyes comiciales, por lo que para la creación de alguna nueva ley, ésta debía ser aprobada previamente por el Estado como si fuesen senado consultos. Se alcanza el mayor nivel científico dentro de la jurisprudencia romana y ocurre una separación en obras como la retórica y la gramática, contando con un lenguaje técnico propio.